Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Sabemos que han estado esperando este vídeo con muchísima anticipación superíndice 3N, y por fin, el día ha llegado. Hoy vamos a hablar de lo que pasó superíndice 3 realmente esa noche entre Serkan y Uzge. Esa noche que desató superíndice 3 un torbellino de teorías, especulaciones y preguntas sin respuesta. Rense porque vamos a desentrar más menos a este misterio, a bucear en los detalles y a analizar cada pista que se nos ha presentado. Antes de empezar, queremos recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A su podrur que estar al tanto de todos nuestros vídeos, análisis, teorías y noticias sobre sus series y personajes favoritos. Y por supuesto denle a la campanita para que no se pierdan ni un solo aviso. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les guste. Gracias por estar aquí. Bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el universo de Serkan y Uzge. La noche en cuestión superíndice 3N. Para entender lo que realmente sucedió superíndice 3, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto. Recordemos que Serkan y Uzge tenían una relación superíndice 3N complicada, llena de altibajos, de amor y odio, de momentos de pasión superíndice 3N y de silencio sin superíndice 3 modos. Ambos eran personajes complejos, con sus propios demonios y sus propias inseguridades. Su relación superíndice 3N era como una montaña más menos rusa emocional, un vaibu copyright N constante entre la euforia del amor y la desesperación superíndice 3N de la incomprensión superíndice 3N. Uzge, una mujer fuerte, independiente y decidida, que siempre ha luchado por su sueño más menos y por su felicidad. Una mujer que no teme enfrentarse a los desafíos y que siempre se muestra tal como es, sin máscaras ni pretensiones. Su espíritu indomable y su carisma arrollador la convertían en el centro de atención superíndice 3N donde quiera que fuera. Pero también copyright N, una mujer vulnerable, que ha sufrido mucho y que busca desesperadamente el amor y la aceptación superíndice 3N. Bajo esa coraza de fortaleza se escondió a un corazón superíndice 3N herido, anhelando un refugio seguro donde poder ser ella misma sin temor al juicio. Serkan, por otro lado, es un hombre reservado, introvertido y aparentemente frío. Un hombre que ha construido una coraza a su alrededor para protegerse del mundo exterior y para ocultar sus verdaderos sentimientos. Un hombre que tiene dificultades para expresar sus emociones y que a menudo se muestra distante y desapegado. Su aparente indiferencia era, en realidad, una defensa ante el miedo a ser herido. Pero detrás de esa fachada, se esconde un corazón superíndice 3N noble y generoso, un hombre que anhela el amor y la conexión superíndice 3N. Más menos haba con encontrar a alguien que pudiera ver a trabu copyright ese de sus muros y amarle incondicionalmente. En los días previos a esa noche crucial, la tensión superíndice 3N entre Serkan y Uzge era palpable. Ha habido discusiones, malentendidos y reproches. Ambos se sentían frustrados y heridos, incapaces de comunicarse de manera efectiva y de resolver sus diferencias. La relación superíndice 3N pendía de un hilo, a punto de romperse en 1000 pedazos. Los silencios se habían vuelto largos y pesados, las miradas menos lidas y las palabras afiladas. Era como si una fuerza invisible los estuviera alejando, erosionando el terreno común que alguna vez compartieron. Y entonces llegó superíndice 3 esa noche. Una noche que comenzó superíndice 3 como cualquier otra, pero que pronto se convertirá en un punto de inflexión superíndice 3N en la historia de Serkan y Uzge. Ambos asistieron a una fiesta, un evento social lleno de gente, música y luces. Pero en lugar de disfrutar de la velada, se sintieron superíndice 3 modos y fuera de lugar. La multitud que normalmente les resultará estimulante, esa noche se sentía opresiva y sofocante. La distancia entre ellos era evidente. Se evitaban, se miraban de reojo y se cruzaban miradas furtivas que revelaban una mezcla de deseo, resentimiento y dolor. La atmu superíndice 3 esfera estaba cargada de tensión superíndice 3N, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Cada gesto, cada palabra, cada silencio parecía estar cargado de una energía negativa que amenazaba con destruir todo lo que habían construido juntos. Uzge, vestida con un elegante vestido rojo que contrastaba con su estado de con diéresis enimo, intentaba sonreír y socializar, pero sus ojos la delataban.
Se sentúa como una estrau más menosa en su propio cuerpo, desconectada de la alegrúa y la celebraciu superíndice 3n que la rodeaban. Serkan por su parte se mantenua en un rincu superíndice 3n, observando a Uzge desde la distancia, con una expresión superíndice 3n sombrua en el rostro. Su traje oscuro parecua fundirse con las sombras, reflejando la oscuridad que sentúa en su interior. En un momento dado, Uzge se sintió superíndice 3 abrumada por la situación superíndice 3n y decidió superíndice 3 salir a tomar aire fresco. Se alejó superíndice 3 del bullicio de la fiesta y se dirigua hacia el jardín, buscando un poco de tranquilidad y soledad. Necesitaba escapar de la asfixiante atmu superíndice 3 esfera y encontrar un respiro para sus atormentados pensamientos. Sin embargo, no contaba con que Serkan la seguirua. Serkan, atormentado por sus propios sentimientos y por el temor de perder a Uzge, se decidió superíndice 3 a hablar con ella y a aclarar las cosas de una vez por todas. La siguió superíndice 3 hasta el jardín y la encontró superíndice 3 sentada en un banco, mirando las estrellas. La luna llena iluminaba su rostro, resaltando la tristeza que se reflejaba en sus ojos. Se acercó superíndice 3 a ella con cautela, temiendo su reacción superíndice 3n. Se sentó superíndice 3 a su lado en silencio, esperando el momento adecuado para romper el hielo. El silencio se hizo incu superíndice 3 modo, pero ninguno de los dos se atrevo a hablar. Cada segundo que pasaba parecua una eternidad, cargado de la tensión superíndice 3n acumulada durante los últimos días. El aire estaba impregnado del aroma de las flores del jardín, pero ni siquiera esa fragancia pudo disipar la amargura que sentían ambos. Finalmente Serkan rompió superíndice 3 el silencio. Con voz suave y temblorosa, le dijo a Uzge que la amaba. Le confesó superíndice 3 que Abu ha sido un tonto, que Abu ha cometido errores y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperarla. Cada palabra era un susurro cargado de emoción superíndice 3n, una súplica desesperada por el perdu superíndice 3n. Uzge se sorprendió superíndice 3 al escuchar esas palabras. No esperaba que Serkan fuera capaz de expresar sus sentimientos de esa manera. Lo miró superíndice 3 a los ojos y vio sinceridad, arrepentimiento y amor. Pero también copyright n vio dolor, frustración superíndice 3n y temor. Reconoció superíndice 3 la vulnerabilidad que se escondió detrás de su fachada de hombre frío e indiferente. Le dijo a Serkan que también copyright n lo amaba, pero que ya no podía seguir sufriendo. Le explicó superíndice 3 que necesitaba tiempo para sanar sus heridas y para recuperar la confianza en sí misma. Le pidió superíndice 3 que la entendiera y que le diera espacio. Su voz era suave pero firme, transmitiendo la resolución superíndice 3n de una mujer que ha llegado a su límite. Serkan aceptó superíndice 3 su petición superíndice 3n con resignación superíndice 3n. Sabía que Uzge tenía razón superíndice 3n y que necesitaba tiempo para procesar sus emociones. Le prometió superíndice 3 que estaría allí para ella, que la apoyaría en todo lo que necesitara y que esperaría pacientemente a que estuviera lista para volver a estar juntos. A pesar del dolor que sentía, comprendió superíndice 3 que lo mundo ese importante era el bienestar de Uzge. Después copyright s de esa conversación superíndice 3n, la atmu superíndice 3 esfera se relajó superíndice 3 un poco. Ambos se sintieron aliviados de haber hablado con honestidad y de haber expresado sus verdaderos sentimientos. Se tomaron de la mano y se quedaron sentados en el banco, mirando las estrellas en silencio. Era un silencio diferente al de antes, un silencio CU superíndice 3 cómplice y reconfortante. No hubo besos apasionados ni reconciliaciones dramáticas. Solo hubo un momento de paz, de comprensión superíndice 3n y de conexión superíndice 3n. Un momento que les permitió superíndice 3 vislumbrar la posibilidad de un futuro juntos, un futuro en el que el amor y la felicidad pudieran triunfar sobre el dolor y la adversidad. En ese instante se sintieron unidos por un hilo invisible, una promesa silenciosa de que su historia aún no había terminado. Esa noche Serkan y Uzge no resolvieron todos sus problemas ni encontraron todas las respuestas. Pero lograron dar un paso importante hacia la reconciliación superíndice 3n. Se dieron cuenta de que se amaban profundamente y que estaban dispuestos a luchar por su relación superíndice 3n. Reconocieron que el camino por delante era difícil, pero que estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Esa noche se sembró superíndice 3 la semilla de la esperanza. Una esperanza que florecerá con el tiempo, con paciencia y con amor.
Una esperanza que les permitirá construir un futuro juntos, un futuro lleno de felicidad y de satisfacción. Superíndice 3n. Esa esperanza se convirtió superíndice 3 en su faro, dolos atrabu copyright S de la oscuridad y recordu, doles que el amor siempre vale la pena. Ahora, vamos a desmentir algunas de las teorías populares que surgieron a raíz de esa noche. Muchos creyeron que había habido una infidelidad por parte de Serkan, otros que Uzge había encontrado a alguien Pero la verdad es que no hubo nada de eso. La realidad es mucho sencilla y a la vez, mucho profunda. Se trataba de dos personas que se aman, pero que no saben ceu superíndice 3 comunicarse y ceu superíndice 3 superar sus propios demonios. La infidelidad y la aparición superíndice 3n de terceros eran solo especulaciones infundadas, producto de la imaginación superíndice 3n de algunos fans. Otros pensaban que la noche terminó superíndice 3 en una gran pelea, y que fue el final definitivo de su relación superíndice 3n. Como ya vimos, la realidad es que fue un punto de inflexión superíndice 3n, un momento crucial para que ambos pudieran replantearse su relación superíndice 3n y tomar decisiones importantes sobre su futuro. La pelea, aunque posible, no fue el detonante de la ruptura definitiva, sino bien un catalizador para la reflexión superíndice 3n y el cambio. En resumen, la noche entre Serkan y Uzge fue una noche de honestidad, de vulnerabilidad y de esperanza. Una noche en la que ambos se abrieron el corazón superíndice 3n y se permitieron ser sinceros el uno con el otro. Una noche que marcó superíndice 3 el inicio de un nuevo capítulo en su historia de amor. Esa noche fue la prueba de fuego que demostró superíndice 3 la fortaleza de su amor y su capacidad para superar los obstáculos. Y bien, hasta aquí nuestro análisis de lo que realmente pasó superíndice 3 esa noche entre Serkan y Uzge. Esperamos que este vídeo haya aclarado sus dudas y que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos intentado desentrar más menos este misterio con la mayor objetividad posible, basándonos en los hechos y en las pistas que se nos han presentado. Hemos revisado cada detalle, cada diálogo, cada mirada, para ofrecerles una visión superíndice 3 en el completa y precisa posible. Queremos agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les guste. Nos encanta leer sus comentarios, sus sugerencias y sus teorías. Así que no duden en dejarnos sus opiniones en la sección superíndice 3n de comentarios. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 este análisis? ¿Están de acuerdo con nuestra interpretación superíndice 3n de los hechos? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir con nosotros? Nos interesa conocer su punto de vista y generar un debate constructivo sobre este tema tan apasionante. Y por último, pero no menos importante, queremos invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estaremos trayendo ese análisis, teorías y noticias sobre sus series y personajes favoritos. No se lo pierdan. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, y hasta entonces cuídense mucho y sean felices. Adiós superíndice 3s.